Mi esposa prohibió a toda mi familia conocer a nuestro recién nacido mientras su familia visitaba diariamente. Su propia hermana reveló la verdadera razón. Nuestra hija nació hace 3 semanas y mi esposa Carmen se niega a dejar que alguien de mi familia la conozca. Ni mis padres que viven a 20 minutos de distancia. Ni mi hermana que voló desde el otro lado del país. Ni siquiera mi abuela que tiene 92 años y puede que no tenga muchas oportunidades más. La familia de Carmen ha estado aquí todos los días. Su madre prácticamente vive en nuestro cuarto del bebé. Su padre ha tomado 500 fotos. Sus hermanos van y vienen como si fueran dueños del lugar. Pero cuando mi madre llama preguntando cuándo puede conocer a su primera nieta, Carmen empieza a llorar sobre límites y seguridad y necesitar espacio. Las excusas siguen cambiando. Primero, era por los gérmenes y el sistema inmunológico del bebé. Pero los miembros de su familia venían directamente de sus trabajos en una guardería, hospital y gimnasio. Luego, era sobre abrumar al bebé. Pero su familia hizo una fiesta en nuestra sala cuando el bebé tenía 5 días con 15 personas. Después, era sobre establecer rutinas, pero su madre reorganiza todo nuestro horario cada vez que visita. Mi madre se ofreció a usar mascarilla, lavarse las manos, quedarse afuera y mirar por la ventana. Cualquier cosa con tal de ver al bebé una vez. Carmen dijo que eso era raro y obsesivo. Cuando mi madre envió un regalo, Carmen lo devolvió, diciendo que no teníamos espacio para más cosas, mientras su madre había llenado el cuarto del bebé con cosas que no necesitábamos ni queríamos. Traté de hablar con Carmen sobre justicia, y dijo que la vida no era justa y necesitaba respetarla como madre. Dijo que había pasado por el parto, así que podía hacer las reglas sobre quién veía al bebé. Cuando señalé que yo era el padre, dijo que no entendía el vínculo entre madre e hijo y estaba siendo controlador. Su madre la apoyó, diciendo que las madres nuevas necesitan apoyo, no discusiones. Me miraba como si fuera algún tipo de abusador por querer que mi familia conociera a mi hija. Mi hermana había planeado toda su visita alrededor de conocer al bebé. Había tomado días libres del trabajo, comprado un boleto de avión, reservado un hotel para no molestarnos. Carmen sabía esto por meses. Cuando mi hermana llegó, Carmen de repente desarrolló ansiedad sobre visitantes y dijo que no podía manejar a nadie fuera de su sistema de apoyo inmediato, que aparentemente solo incluía a sus parientes de sangre. Mi hermana se quedó en su cuarto de hotel por 4 días, esperando permiso para conocer a su sobrina, antes de volar a casa con el corazón roto. Carmen publicó en redes sociales sobre lo difícil que era la maternidad, mientras sus amigas comentaban que lo estaba haciendo increíble. Mi suegro publicó fotos sosteniendo al bebé con leyendas sobre ser el abuelo más orgulloso del mundo. Cuando mi papá comentó preguntando cuándo podría conocerla, Carmen borró su comentario y lo bloqueó. Me dijo que estaba siendo agresivo y cruzando límites en sus publicaciones. El punto de quiebre llegó cuando mi abuela llamó del hospital. Se había caído y la estaban internando para cirugía. Preguntó si podía ver una foto del bebé antes de su operación, por si acaso. Carmen me escuchó en el teléfono y empezó a gritar que la estaba manipulando emocionalmente usando la salud de mi abuela. Agarró mi teléfono y le dijo a mi abuela que era tóxica por hacer sentir culpable a una madre nueva, y colgó. Mi abuela estaba tan confundida. Pensó que había hecho algo terrible. Fue entonces cuando la hermana de Carmen, Ana, me habló en privado. Había estado viendo todo desarrollarse y no podía quedarse callada más. Me dijo la verdadera razón por la que Carmen estaba manteniendo a mi familia lejos. Antes de que nos casáramos, Carmen había estado comprometida con alguien más llamado Christopher. Su madre había estado muy involucrada en la planificación de la boda, y Carmen lo había odiado. Cuando terminaron, Carmen juró que nunca dejaría que otra suegra se acercara a futuros niños que tuviera. Lo había estado planeando desde que quedó embarazada, diciéndole a su familia que iba a establecer dominancia temprano y asegurarse de que mi madre supiera su lugar, que estaba lejos del bebé. Ana dijo que Carmen tenía toda una estrategia sobre hacer que mi familia rogara y suplicara. Luego, aún así, decir no para romper sus espíritus. Quería que dejaran de intentar para nunca tener que lidiar con ellos. Ana me mostró mensajes donde Carmen se jactaba de hacer que mi hermana desperdiciara dinero en un viaje por nada, diciendo que le enseñaría a no asumir que tenía derecho al bebé. Ana también me mostró el chat grupal de Carmen con sus amigas, donde se reía de mi abuela en el hospital, llamándola dramática y diciendo que los viejos siempre usaban sustos de salud para atención. Había escrito que esperaba que mi abuela muriera antes de que el bebé fuera lo suficientemente grande para recordar para no tener que lidiar con visitas. Confronté a Carmen con los mensajes y trató de agarrar el teléfono de Ana para borrarlos. Ana ya me los había enviado. Carmen gritó que Ana era celosa y una traidora a su hermandad. Dijo que estaba eligiendo a mi familia sobre ella y el bebé. Dije que estaba eligiendo no dejar que abusara más a mi familia.
Llevé al bebé a conocer a mis padres ese día. Carmen llamó a la policía diciendo que había secuestrado a nuestra hija. Los oficiales preguntaron si yo era el padre. Dije sí. Dijeron que tenía derechos iguales para llevar al bebé a lugares, y se fueron. La madre de Carmen se apareció en la casa de mis padres exigiendo que devolviera al bebé inmediatamente. Se quedó en el porche gritando mi nombre, exigiendo que le entregara a su nieta inmediatamente. Mi padre mantuvo su teléfono firme, grabando cada palabra mientras mi madre se quedó adentro con el bebé contra su hombro. Me quedé detrás de la puerta mosquitera y expliqué lo más calmadamente posible que era el padre y tenía todo el derecho de traer a mi hija aquí. La cara de la madre de Carmen se puso roja mientras gritaba que era un secuestrador, que había robado al bebé, que Carmen estaba en casa teniendo un ataque de pánico por lo que había hecho. Mi padre siguió filmando, sin decir una palabra, solo documentando todo. Amenazó con llamar a su abogado ahí mismo. Dijo que se aseguraría de que nunca viera a mi hija otra vez, que Carmen obtendría custodia completa y tendría suerte de tener visitas supervisadas una vez al mes. Mi padre hizo zoom en su cara mientras hacía la amenaza, capturando cada palabra claramente en video. Después de 20 minutos de gritos, finalmente se subió a su carro y salió acelerando del camino de entrada, casi golpeando el buzón al salir. Mis padres y yo nos quedamos ahí en silencio por un momento antes de que mi madre preguntara si estaba bien. No estaba seguro de cómo responder esa pregunta. Conduje a casa 3 horas después, sabiendo que necesitaba sentarme con Carmen y tener una conversación real sobre nuestro matrimonio. Sobre lo que estaba pasando, sobre si podíamos arreglar esto. Cuando entré a nuestro camino de entrada, cada luz de la casa estaba encendida, y podía ver sombras moviéndose por las ventanas. Caminé por la puerta principal y encontré a toda la familia de Carmen en nuestra sala. Su padre se levantó primero y empezó a gritar antes de que siquiera cerrara la puerta detrás de mí. Me llamó secuestrador. Dijo que había traumatizado a su hija. Exigió saber qué tipo de hombre le quita un bebé a su madre sin permiso. La madre de Carmen se unió, diciendo que estaba tratando de robar al bebé, que era peligroso, que deberían llamar a la policía otra vez. Su hermano me acusó de ser controlador. Su hermana dijo que era abusivo. Y todos hablaron sobre los demás, creando esta pared de ruido y enojo. Carmen se sentó en el medio del sofá sosteniendo a nuestra hija, lágrimas corriendo por su cara, mirándome como si fuera un extraño que había irrumpido en su hogar. Traté de hablar, pero su padre me interrumpió, acercándose y apuntando su dedo a mi pecho. Su madre sacó su teléfono y empezó a grabarme, diciendo que quería evidencia de mi comportamiento agresivo. Me quedé ahí con mis manos a los lados, sin moverme, sin gritarles de vuelta, solo dejando que me atacaran mientras Carmen lloraba y hacía la víctima. Fue entonces cuando entendí lo que estaba pasando. Ya les había contado su versión de los eventos, ya me había pintado como el villano. Ya se había convertido en la madre inocente, protegiendo a su bebé de su esposo inestable. Nada de lo que dijera importaría, porque había llegado a ellos primero. Pregunté si podíamos hablar en privado, y Carmen negó con la cabeza, diciendo que cualquier cosa que tuviera que decir podía ser dicha en frente de su familia. Su madre estuvo de acuerdo, diciendo que Carmen necesitaba su apoyo y protección. Miré a mi esposa sosteniendo a nuestra hija y vi a una extraña mirándome de vuelta. Su familia no se fue hasta después de medianoche. Cada uno de ellos asegurándose de decirme al salir que me estaban vigilando, que protegerían a Carmen y al bebé sin importar qué. Cuando el último carro se fue, Carmen y yo nos sentamos en silencio frío en nuestra sala, con el bebé durmiendo entre nosotros en su Moisés. Me miró y dijo que tenía una opción que hacer. Podía disculparme con toda su familia por lo que había hecho, admitir que estaba equivocado al llevarme al bebé sin su permiso, y prometer nunca dejar que mi familia se acercara a nuestra hija sin su aprobación explícita. O podía negarme, y ella se aseguraría de que me arrepintiera por el resto de mi vida. Le dije que no me estaba disculpando por dejar que mis padres conocieran a su nieta. Levantó el Moisés y caminó a nuestro dormitorio, cerrando la puerta con llave detrás de ella y dejándome parado solo en la sala. Pasé la noche en el sofá, mirando al techo, escuchando al bebé llorar a través de las paredes, mientras Carmen se negaba a dejarme entrar para ayudar. La mañana siguiente, la familia de Carmen empezó su ataque a través de cada canal que tenían. Mi teléfono empezó a vibrar antes de las 7 con mensajes de texto de su madre, sus hermanos, su padre, todos diciéndome que necesitaba disculparme y arreglar lo que había roto. La madre de Carmen publicó en redes sociales sobre proteger bebés de personas peligrosas, manteniendo la publicación lo suficientemente vaga para que cualquiera leyéndola llenara con sus propios peores miedos. Sus amigas comentaron inmediatamente con apoyo, preguntando si estaba bien, ofreciendo ayudar de cualquier manera que pudieran. Su padre compartió artículos sobre derechos parentales y batallas de custodia,
cada uno con una leyenda puntiaguda sobre padres que tratan de controlar a sus familias. Al mediodía, mis propios parientes me estaban llamando, habiendo visto las publicaciones, preguntando si todo estaba bien y qué estaba pasando realmente. Traté de explicar, pero sonaba loco hasta para mis propios oídos. Mi esposa no deja que mi familia conozca al bebé, pero su familia visita todos los días. Llamó a la policía cuando llevé a nuestra hija a conocer a mis padres. Ahora toda su familia me está atacando en línea y por mensajes. Sonaba como si yo fuera el problema, como si fuera el que estaba siendo irrazonable. Carmen se negó a hablarme directamente, enviando toda comunicación a través de su madre, que llamaba cada pocas horas con nuevos ultimátums y demandas. Al final del segundo día, tenía más de 100 mensajes entre textos, emails y redes sociales, todos pintándome como padre inestable que había secuestrado a su propio hijo. Ana apareció en mi lugar de trabajo durante mi descanso para almorzar, mirando por encima del hombro mientras caminaba por el estacionamiento, como si estuviera siendo seguida. Tenía su laptop bajo el brazo y preguntó si podíamos hablar en algún lugar privado. Nos sentamos en mi carro y abrió un chat grupal privado en línea que me revolvió el estómago. Carmen había estado documentando su estrategia desde el 6º mes de su embarazo, completo con consejos de otras mujeres sobre cómo excluir legalmente a suegros y establecer control exclusivo sobre acceso al bebé. Los mensajes se remontaban meses, mostrando a Carmen investigando leyes de derechos parentales en nuestro estado, haciendo preguntas sobre cómo construir un caso de que yo era inestable, celebrando cada vez que exitosamente mantuvo a mi familia lejos durante citas médicas y visitas hospitalarias. Una mujer le dijo a Carmen que empezara a documentar todo lo que yo hacía mal, hasta cosas pequeñas, para construir un patrón de comportamiento preocupante. Otra sugirió que Carmen hablara con un abogado antes de que naciera el bebé para entender sus derechos. Carmen había respondido a esa, diciendo que ya había consultado con alguien y sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Ana pasó mensaje tras mensaje, mostrando el plan calculado de Carmen para controlar acceso a nuestra hija. Tomé un día personal del trabajo y conduje para encontrarme con Roberto Hernández, el abogado de derecho familiar que mi hermana había encontrado a través de su investigación sobre derechos parentales. Su oficina estaba en un edificio del centro, el tipo de lugar que se sentía demasiado caro para mí. Pero ya no tenía opción. Roberto revisó todo lo que traje, esparciendo las capturas de pantalla de Ana por su escritorio, junto a los mensajes de texto, el reporte policial de la falsa denuncia de secuestro de Carmen, y el video que mi padre había tomado de la madre de Carmen amenazándome. Explicó que tenía derechos parentales iguales, sin importar quién dio a luz, que Carmen no podía legalmente prevenir que llevara a nuestra hija a lugares, y que su patrón de comportamiento podía realmente trabajar contra ella en cualquier disputa de custodia. Preguntó si quería tratar de salvar el matrimonio, o si estaba listo para solicitar separación y custodia. Le dije que no sabía aún. Solo necesitaba entender mis derechos y proteger la habilidad de mi familia para ver a su nieta. Roberto dijo que redactaría una carta a Carmen delineando mis derechos parentales y sus obligaciones legales, y que si continuaba interfiriendo, podíamos solicitar un arreglo formal de custodia. Carmen de alguna manera descubrió que me había reunido con un abogado dentro de horas de que dejara la oficina de Roberto. Sospecho que su madre me había estado siguiendo o checando mis estados de cuenta de tarjeta de crédito, porque no había otra manera de que pudiera haber sabido tan rápido. Cuando llegué a casa esa noche, encontré las cerraduras cambiadas en nuestro dormitorio y el cuarto del bebé. Una nota estaba pegada a la puerta del dormitorio diciéndome que podía dormir en el cuarto de huéspedes hasta que volviera a la razón. Probé la manija de la puerta y la encontré cerrada. Traté de llamar al teléfono de Carmen y fui enviado directo al buzón de voz. Su madre contestó al segundo timbre cuando la llamé, diciendo que se había mudado a nuestra casa para apoyar a Carmen durante este tiempo difícil. Me dijo que Carmen y el bebé estaban durmiendo en el cuarto del bebé, y no era bienvenido en ningún cuarto hasta que me disculpara y aceptara los términos de Carmen. Pregunté dónde se suponía que durmiera, y dijo que el cuarto de huéspedes era perfectamente cómodo, que tal vez algo de tiempo solo me ayudaría a pensar sobre lo que había hecho. Cuando revisé nuestras cuentas bancarias esa noche, encontré que Carmen había cambiado todas las contraseñas y movido la mayoría de nuestro dinero a cuentas con solo su nombre. Mi madre se acercó a un mediador profesional que había encontrado a través de nuestra iglesia, esperando que pudiéramos resolver esto antes de que se convirtiera en una batalla legal completa. Sorprendentemente, Carmen acordó reunirse mientras su madre pudiera asistir. La sesión de mediación pasó en una oficina neutral en un edificio cerca del tribunal. Nos sentamos alrededor de una mesa de conferencias, yo y mis padres en un lado, Carmen y su madre en el otro, con el mediador en la cabecera tratando de facilitar conversación. Dentro de 15 minutos, se hizo claro que esto era un desastre. La madre de Carmen dominó la conversación
interrumpiendo al mediador, hablando por Carmen, rechazando cada sugerencia antes de que Carmen pudiera siquiera responder. El mediador tuvo que pedirle repetidamente que dejara a Carmen hablar por sí misma, pero Carmen solo lloró y repitió que había traicionado su confianza. Mis padres ofrecieron compromisos, diciendo que aceptarían visitas supervisadas, reuniones cortas, lo que Carmen necesitara para sentirse cómoda. La madre de Carmen rechazó todo, diciendo que mi familia no se podía confiar, que ya habían probado que no respetaban los límites de Carmen al alentarme a llevar al bebé sin permiso. Carmen asintió con todo lo que su madre dijo, nunca contradiciéndola, nunca ofreciendo sus propios pensamientos. El mediador finalmente sugirió que tomáramos un descanso, y cuando regresamos, Carmen y su madre anunciaron que se iban porque esto era claramente una pérdida de tiempo. 2 días después de la mediación fallida, alguien caminó a mi oficina en el trabajo cargando un sobre manila con mi nombre. Fui servido con papeles legales ahí mismo enfrente de mis compañeros de trabajo. Carmen había solicitado una orden de custodia de emergencia, alegando que había secuestrado a nuestra hija, exhibido comportamiento inestable y amenazante, y que temía por la seguridad del bebé bajo mi cuidado. La petición incluía declaraciones de su madre y 2 de sus amigas describiéndome como controlador y agresivo, pintando una imagen de mí que no era cierta, pero sonaba terrible en papel. Reenvié los documentos a Roberto inmediatamente y me llamó dentro de minutos, su voz tensa con urgencia. Me dijo que necesitábamos responder rápidamente, que la audiencia de emergencia estaba programada en solo 5 días, y que necesitábamos recopilar toda nuestra evidencia y prepararnos para la corte. La audiencia de custodia de emergencia tomó lugar en una pequeña sala de tribunal con luces fluorescentes y sillas incómodas. El abogado de Carmen la presentó como madre nueva asustada, protegiendo a su bebé de padre inestable, usando sus declaraciones y el testimonio de su madre para construir una narrativa de mí como peligroso e impredecible. Entonces, Roberto se levantó y presentó los mensajes de texto que Ana había proporcionado, mostrando el plan premeditado de Carmen para excluir a mi familia. El juez se puso sus lentes de lectura y pasó por las propias palabras de Carmen sobre romper sus espíritus y hacerlos rogar y suplicar. Miró a Carmen con clara desaprobación y preguntó al abogado de Carmen si estaba consciente de que su cliente había documentado sus intenciones de manipular acceso de custodia. La cara de Carmen se puso blanca mientras el juez continuó leyendo por los mensajes. El juez leyó en voz alta el mensaje donde Carmen se reía de mi abuela en el hospital, llamándola dramática, diciendo que la gente mayor siempre usaba sustos de salud para atención. Entonces leyó la parte donde Carmen escribió que esperaba que mi abuela muriera antes de que el bebé fuera lo suficientemente grande para recordar, para no tener que lidiar con visitas. La sala del tribunal se quedó silenciosa. El abogado de Carmen trató de interrumpir al juez, diciendo que los mensajes eran conversaciones privadas, no destinadas para procedimientos legales, pero el juez levantó su mano y siguió leyendo. Pasó por mensaje tras mensaje, donde Carmen describía sus planes para romper el espíritu de mi familia, hacerlos rogar, establecer dominancia desde el día 1. Cuando terminó de leer, se quitó sus lentes y miró directamente a Carmen con una expresión que hizo que hasta la madre de Carmen parara de hablar. El juez negó la petición de custodia de emergencia completamente y dijo que no había evidencia de que representara peligro alguno para nuestra hija. Entonces ordenó un arreglo de custodia temporal donde cada uno tendríamos al bebé por 3 días a la vez hasta que pudiera pasar una audiencia completa. Carmen empezó a llorar inmediatamente, sollozos fuertes que resonaron por la pequeña sala del tribunal. Pero el juez no había terminado. Mandó que ambos teníamos que asistir a consejería familiar 2 veces por semana con un terapeuta que asignaría, y advirtió a Carmen muy claramente que las declaraciones documentadas sobre deliberadamente excluir a mi familia podrían ser consideradas alienación parental si este patrón continuaba. La madre de Carmen se levantó y empezó a discutir con el juez, diciendo que las madres nuevas necesitaban protección y apoyo, no castigo, y no entendía la corte qué tan vulnerable era Carmen después de dar a luz. El juez le dijo que se sentara o sería removida de la sala del tribunal. El abogado de Carmen jaló a su madre de vuelta a su asiento mientras Carmen siguió llorando. Y podía ver a Roberto a mi lado escribiendo notas sobre todo lo que estaba pasando. El juez fijó una fecha para la audiencia de custodia completa 6 semanas después y nos dijo a ambos que necesitábamos seguir el horario de 3 días exactamente, sin excepciones, sin flexibilidad, sin aprobación de la corte. Salimos por salidas diferentes y me senté en mi carro en el garaje de estacionamiento por 20 minutos, solo procesando lo que había pasado. 3 días después, conduje a un edificio de oficinas del centro para nuestra primera sesión de consejería mandatoria con la doctora Isabel Morales. La sala de espera tenía sillas incómodas y revistas viejas,
y Carmen ya estaba ahí con su madre sentada a su lado, sosteniéndole la mano. Isabel nos llamó a su oficina, un cuarto pequeño con 2 sofás enfrentándose y una silla donde se sentó con un bloc de notas. La madre de Carmen trató de seguirnos, pero Isabel la paró en la puerta, diciendo que esto era solo para padres. La sesión empezó con Isabel, pidiéndonos a cada uno describir lo que nos había traído aquí, y Carmen inmediatamente se lanzó a llorar y hablar sobre qué tan difícil había sido el parto, qué tan abrumada se sentía, cómo nadie entendía por lo que pasaban las madres nuevas. Habló probablemente por 20 minutos sobre su experiencia de parto, sobre noches sin dormir, sobre qué tan aterrador era ser responsable por un humano diminuto. Isabel escuchó pacientemente, asintiendo ocasionalmente, escribiendo notas. Entonces le preguntó a Carmen directamente sobre los mensajes de texto describiendo su plan para excluir a mi familia, y toda la actitud de Carmen cambió. Paró de llorar y dijo que esos mensajes fueron sacados de contexto, que solo se estaba desahogando con amigas de la manera que todas las madres nuevas lo hacen, que todos dicen cosas que no quieren decir cuando están estresados. Isabel preguntó qué contexto haría aceptable esperar que la abuela de alguien muriera, y la cara de Carmen se puso roja. Dijo que Isabel estaba sesgada contra las madres, que los terapeutas se suponía que fueran de apoyo, que estaba torciendo las palabras de Carmen para hacerla ver mal. Isabel se mantuvo calmada y dijo que simplemente estaba leyendo lo que Carmen había escrito en sus propias palabras. Carmen cruzó sus brazos y se negó a hablar por el resto de la hora, e Isabel documentó eso en sus notas. Mi teléfono sonó mientras estaba en el trabajo 2 días después, y el nombre de Ana parpadeó en la pantalla. Estaba hablando rápido, su voz temblando, diciendo que necesitaba saber lo que acababa de pasar. La madre de Carmen había aparecido en el apartamento de Ana esa mañana, con 2.000 euros en efectivo, esparcidos en la mesa de cocina de Ana. Había rogado a Ana que le dijera a la corte que había inventado los mensajes de texto, o que yo de alguna manera la había manipulado para proporcionarlos, o que había malentendido lo que Carmen quería decir. Ana había empezado a grabar en su teléfono en el momento que se dio cuenta de lo que estaba pasando, y había capturado todo. La voz de su madre en la grabación estaba desesperada, ofreciendo el dinero, entonces amenazando con cortar a Ana financieramente si no ayudaba a Carmen. Dijo que toda la familia se voltearía contra Ana, que sería culpada por destruir la vida de Carmen, que nunca sería bienvenida en eventos familiares otra vez. Ana le dijo a su madre, no, que no iba a mentir en la corte, y su madre había dejado el efectivo en la mesa y salido. Ana me reenvió el archivo de grabación mientras aún estábamos en el teléfono, y podía escucharla llorando mientras decía que había terminado de proteger a Carmen de las consecuencias de sus propias acciones. Dijo que perder su relación con su madre valía la pena si significaba hacer lo correcto. Pero su voz se quebró cuando lo dijo. El primer día de mi periodo de custodia de 3 días bajo la orden de la corte se sintió como mañana de Navidad cuando era niño. Recogí a nuestra hija de la casa de la madre de Carmen, donde habían estado quedándose, y Carmen la entregó sin mirarme. Conduje directo a la casa de mi abuela, donde se estaba recuperando en casa de su cirugía. Toda mi familia ya estaba ahí esperando. Y cuando entré cargando al bebé, mi abuela empezó a llorar. Sostuvo a su bisnieta por primera vez, tocando sus deditos diminutos, mirando su cara como si estuviera memorizando cada detalle. Mi madre tomó fotos de 4 generaciones juntas. Mi abuela en su sillón reclinable sosteniendo al bebé. Mi madre parada detrás de ella, yo a su lado. Mi hermana finalmente pudo sostener a su sobrina sentándose en el sofá y solo mirándola por largos minutos sin decir nada. Mi padre se sentó tranquilamente en su silla con el bebé durmiendo en su pecho, y vi su cara relajarse de una manera que no había visto en semanas. Nadie trató de hacer demasiado o abrumar al bebé. Solo nos sentamos juntos en la sala de mi abuela, pasándola gentilmente, dejando que todos tuvieran su turno. Mi madre hizo almuerzo y comimos mientras el bebé dormía. Y por algunas horas, todo se sintió normal y correcto. Mi abuela me dijo antes de irme que había estado orando por este momento, que no había estado segura de vivir para verlo, y tuve que voltearme para que no me viera llorar. Los 3 días con mi familia pasaron demasiado rápido, y la noche del domingo llegó cuando se suponía que devolviera al bebé a Carmen. Conduje a nuestra casa a la hora acordada, las 6, pero el carro de Carmen no estaba en el camino de entrada. Llamé a su teléfono y fue directo al buzón de voz. Le mandé un texto preguntando dónde estaba y no recibí respuesta. Me senté en mi carro con el bebé en su asiento de carro detrás de mí, esperando, revisando mi teléfono cada pocos minutos. Las 7 pasaron, entonces las 8. Finalmente, a las 8:15. La madre de Carmen me mandó un texto diciendo que Carmen no estaba lista para recibir al bebé de vuelta aún, y necesitaba ser más flexible sobre el horario. Tomé capturas de pantalla de todo con marcas de tiempo, las llamadas sin respuesta, los textos,
la hora mostrando en mi teléfono. Entonces, llamé a Roberto y contestó al segundo timbre. Me dijo que contactara la línea no de emergencia de la policía para reportar violación de orden de custodia, que necesitaba documentar esto oficialmente. Hice la llamada mientras estaba sentado en mi camino de entrada y el despachador dijo que mandarían oficiales a la ubicación de Carmen. 2 oficiales de policía aparecieron en nuestra casa como 30 minutos después. Había manejado ahí y estaba esperando afuera cuando llegaron y tocaron la puerta mientras yo estaba parado en la banqueta sosteniendo al bebé. La madre de Carmen contestó e inmediatamente empezó a hablar sobre cómo las madres tienen más derechos que los padres, cómo el horario era demasiado rígido, cómo Carmen necesitaba más tiempo. Uno de los oficiales era mujer y cortó a la madre de Carmen a media oración. Explicó muy claramente que la orden de custodia era un mandato de la corte, no una sugerencia, y Carmen necesitaba cumplir inmediatamente. La madre de Carmen argumentó que la corte no entendía lo que las madres nuevas necesitaban, y el oficial le dijo que continuar violando la orden podría resultar en cargos de desacato a la corte. Carmen finalmente vino a la puerta. Sus ojos rojos de llorar, y el oficial preguntó si se estaba negando a tomar custodia de su hijo en el tiempo ordenado por la corte. Carmen alcanzó al bebé y se lo entregué, y Carmen empezó a llorar dramáticamente mientras la sostenía. Los oficiales documentaron todo en su reporte, escribiendo la hora, el retraso, las declaraciones de la madre de Carmen. Nos dijeron a ambos que el próximo intercambio necesitaba pasar a tiempo, o habría consecuencias legales, y se fueron. Nuestra siguiente sesión de consejería pasó 3 días después, e Isabel empezó diciendo que había revisado sus notas de nuestra primera sesión y tenía algunas recomendaciones. Miró a Carmen y dijo que estaba recomendando terapia individual para abordar lo que había identificado como problemas de control derivados de trauma de relación pasada. La cara de Carmen se puso pálida y empezó a interrumpir, pero Isabel siguió hablando. Dijo que había notado patrones preocupantes en cómo Carmen usó al bebé como arma contra mi familia y que mientras sus sentimientos sobre la madre de su ex eran válidos, ahora estaba castigando a personas que no tenían nada que ver con esa situación. Explicó que Carmen estaba usando a nuestra hija para saldar cuentas emocionales viejas de una relación completamente diferente, y eso no era saludable para nadie involucrado. Carmen se levantó y dijo que Isabel no entendía nada, que se suponía que debía estar ayudando, pero solo estaba empeorando las cosas. Isabel se mantuvo calmada y dijo que estaba tratando de ayudar a Carmen a ver los patrones en su comportamiento antes de que dañaran su relación con su hija permanentemente. Carmen agarró su bolso y salió de la sesión a la mitad, dejándome sentado ahí solo con Isabel. Isabel escribió algo en sus notas y dijo que estaría documentando esto en su reporte a la corte. Durante las siguientes 2 semanas, empecé a notar grietas en el sistema de apoyo familiar de Carmen. Ana se había puesto completamente de mi lado y se había mudado de la casa de sus padres a un apartamento con una compañera de cuarto. Entonces Diego, el hermano menor de Carmen, empezó a mandarme mensajes privadamente, diciendo que pensaba que su hermana había ido demasiado lejos. Dijo que había tratado de hablar con Carmen sobre compromiso, y ella le había gritado que la estaba traicionando, que todos estaban contra ella, que era la víctima en todo esto. Diego me dijo que su padre se estaba cansando del drama, y solo quería que Carmen resolviera un arreglo razonable de custodia para que la familia pudiera seguir adelante. La madre de Carmen se estaba volviendo cada vez más aislada en su apoyo de la posición extrema de Carmen. Hasta algunas de las amigas de Carmen habían parado de comentar en sus publicaciones de redes sociales, y las que comentaban estaban sugiriendo que considerara terapia o mediación. Diego me mandó capturas de pantalla del chat grupal familiar, donde su padre había escrito que Carmen necesitaba aceptar la realidad y parar de pelear una batalla que ya había perdido. Carmen había respondido saliendo del chat grupal completamente. Mi teléfono vibró con un texto de Carmen preguntando si podíamos reunirnos solos, sin abogados, sin familia. Acordamos reunirnos en un estacionamiento cerca de nuestra casa. Territorio neutral donde ninguno de nosotros se sentiría emboscado. Llegué primero y me senté en mi carro esperando, y cuando se estacionó a mi lado, se veía agotada. Ambos salimos y nos sentamos en su carro porque estaba lloviendo. Y por algunos minutos, ninguno de nosotros dijo nada. Entonces, Carmen empezó a hablar, su voz tranquila y temblorosa. Dijo que había estado asustada desde que quedó embarazada, de que perdería control como lo hizo con la madre de Christopher. Que ver la emoción de mi familia había disparado todos esos sentimientos viejos de estar abrumada y sin poder. Admitió que la madre de Christopher había tomado control de todo, la planificación de la boda, sus vidas, y había sido sofocante. Cuando terminaron, se prometió a sí misma que nunca dejaría que eso pasara otra vez. Pero se daba cuenta ahora de que había ido demasiado lejos en la dirección opuesta. Le dije que entendía ser lastimado por experiencias pasadas, que entendía por qué estaba asustada.
Pero nuestra hija merecía conocer a ambas familias. Dije que no podía quedarme casado con alguien que usaría a nuestro hijo como arma para lastimar a personas que amo, que no podía ver cómo castigaba a mi familia por cosas que la madre de Christopher había hecho. Ambos lloramos sentados ahí en su carro, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas. Carmen dijo que no sabía si podía cambiar lo suficiente para hacer funcionar este matrimonio, y dije que yo tampoco sabía. 6 semanas después de la audiencia de emergencia, estábamos de vuelta en la corte, para la audiencia de custodia completa. Esta vez, ambos lados tenían casos completos preparados con evidencia, declaraciones de testigos y recomendaciones profesionales. El abogado de Carmen presentó su lado primero, enfocándose en vinculación y amamantamiento e instinto materno. Entonces, Roberto presentó nuestra evidencia, incluyendo la nueva grabación de la madre de Carmen tratando de sobornar a Ana, el reporte policial de la violación de custodia y las notas detalladas de Isabel sobre Carmen saliendo de terapia. El reporte escrito de Isabel recomendó custodia igual con intercambios estructurados, notó el progreso de Carmen en empezar a reconocer sus problemas de control, pero también documentó su resistencia continua a permitir a mi familia acceso no supervisado al bebé. El juez leyó todo cuidadosamente, tomándose su tiempo, haciendo preguntas sobre incidentes específicos y detalles de cronología. Entonces, estableció un arreglo de custodia permanente donde cada uno tendríamos al bebé por semanas alternas, con ambas familias permitidas visitar durante nuestros respectivos tiempos de custodia sin requerir permiso del otro padre. Carmen empezó a llorar otra vez, pero no argumentó, y su abogado dijo que cumplirían con la orden. Empecé a ir a mis sesiones de terapia individual cada martes en la noche, y Carmen fue a las suyas los jueves en la tarde con un terapeuta diferente que la corte había aprobado. Isabel siguió trabajando con ambos por separado, verificando cómo estábamos manejando el arreglo de custodia, y si estábamos haciendo progreso en los problemas que nos habían traído a la corte. Como 6 semanas después del nuevo horario, Isabel me llamó después de una de sus sesiones con Carmen y preguntó si podíamos reunirnos para café para hablar sobre algo extraoficial. Nos sentamos en un rincón tranquilo de un café cerca de su oficina, y me dijo que Carmen finalmente estaba haciendo trabajo real en su trauma de Christopher, en lugar de solo culpar a todos los demás por sus problemas. Dijo que Carmen había pasado semanas desviando e inventando excusas, pero algo había cambiado recientemente, y estaba empezando a reconocer cómo había recreado la dinámica de control exacta que odiaba, solo con ella sosteniendo todo el poder esta vez. Isabel no podía compartir detalles específicos por confidencialidad, pero quería que supiera que Carmen estaba haciendo progreso genuino y podría realmente ser capaz de ser buena comadre eventualmente. Le agradecí por decirme, aunque no cambiaba el hecho de que nuestro matrimonio probablemente había terminado. 3 días después, Carmen me llamó durante su semana de custodia como a las 8 de la noche. Casi no contesté, porque usualmente solo nos mandábamos textos sobre horarios de recogida y suministros de bebé, pero algo me hizo contestar. Su voz sonaba diferente, más tranquila y menos defensiva de lo que había escuchado en meses. Se disculpó por todo. Realmente se disculpó sin inventar excusas o culpar a otras personas, y dijo que su terapeuta la estaba ayudando a ver cómo había usado a nuestra hija como arma para lastimar a mi familia porque tenía miedo de perder control otra vez. Me contó sobre la madre de Christopher tomando control de la planificación de su boda, eligiendo todo desde flores hasta el menú, hasta la lista de invitados sin preguntar qué quería Carmen. Dijo que se había sentido como ahogarse, como si fuera solo una utilería en el evento de alguien más. Y cuando el compromiso terminó, se prometió a sí misma que nunca se sentiría tan impotente otra vez. Pero entonces quedó embarazada y vio la emoción de mi madre y disparó todos esos sentimientos viejos. Y en lugar de hablarme sobre ello, había construido toda esta estrategia para asegurarse de que mi familia supiera que no tenían poder sobre nuestro bebé. Dijo que entendía ahora que había ido demasiado lejos en la dirección opuesta, que se había convertido en la persona controladora que odiaba, y lo sentía por lo que había hecho a mi abuela y mi hermana y mis padres. No arregló nuestro matrimonio, y ambos lo sabíamos. Pero era la primera vez que tomó responsabilidad real por sus acciones en lugar de justificarlas. 2 semanas después, ambas familias se sentaron juntas en la oficina de Isabel para una sesión de mediación, para establecer límites claros y un horario de visitación ahora que el arreglo de custodia era permanente. La madre de Carmen apareció viéndose tensa e infeliz, y mis padres entraron viéndose cautelosos, pero esperanzados. Isabel empezó explicando que necesitábamos crear reglas que funcionaran para todos y que ambos lados necesitarían comprometerse. La madre de Carmen inmediatamente dijo que debería poder visitar cuando quisiera durante las semanas de custodia de Carmen, porque era la abuela materna y tenía una conexión especial con el bebé. Isabel gentilmente la redirigió
y dijo que ese es exactamente el tipo de pensamiento que había causado problemas, que ambos abuelos tenían igual importancia en la vida del bebé. Pasamos 2 horas trabajando en un horario donde ambos conjuntos de abuelos podían visitar durante nuestras respectivas semanas de custodia, pero todos necesitaban llamar primero y respetar si decíamos que no era buen momento. La madre de Carmen luchó más con aceptar límites, argumentando que había estado ahí desde el día 1 y no debería ser tratada igual que mis padres que habían sido excluidos. Pero Carmen realmente apoyó los límites que estábamos estableciendo, diciéndole a su madre que podía visitar durante las semanas de Carmen, pero necesitaba llamar antes, y no podía solo aparecerse más. Mis padres acordaron las mismas reglas sin argumentos y creamos un calendario compartido en nuestros teléfonos, para que todos supieran el horario y no hubiera confusión sobre quién tenía al bebé cuándo. Durante mis semanas de custodia, mi familia se asentó en una rutina cómoda, donde mis padres venían a cenar 2 veces por semana, usualmente martes y viernes en las noches. Mi hermana empezó a hacer videollamadas desde el otro lado del país cada domingo en la mañana para ver al bebé y hablar conmigo sobre cómo iban las cosas. Mi abuela visitaba cada domingo en la tarde, sentándose en mi sala, sosteniendo a su bisnieta y contando historias sobre cuando mi padre era joven. El bebé estaba prosperando con tiempo regular con ambas familias, y podía verla empezando a reconocer diferentes personas y responder a caras familiares. Sonreía cuando mi madre la levantaba y alcanzaba los lentes de mi padre, y se había acostumbrado a la voz suave de mi abuela durante esas visitas dominicales. Mi madre me dijo una noche, mientras estábamos limpiando después de cenar, que estaba agradecida de que hubiéramos peleado por esto, aunque nos había costado nuestro matrimonio, porque nuestra hija crecería sabiendo que era amada por todos, no solo un lado de su familia. 6 meses después de ese día terrible, cuando primero llevé al bebé a conocer a mis padres, estaba viviendo en mi propio apartamento como 15 minutos de nuestra casa vieja. Carmen y yo habíamos resuelto una relación de copaternidad funcional que era mejor de lo que había sido nuestro matrimonio hacia el final, probablemente porque ya no estábamos tratando de estar casados y podíamos solo enfocarnos en criar a nuestra hija. Intercambiábamos al bebé cada domingo en la noche a las 6, reuniéndonos en el estacionamiento de un parque a mitad de camino entre nuestros lugares. Los intercambios eran usualmente rápidos y sin drama, solo actualizaciones sobre el horario del bebé y cualquier suministro que necesitara ser reabastecido. Ambas familias tenían acceso regular durante nuestras respectivas semanas, y nadie necesitaba permiso del otro padre más, porque la orden de la corte había establecido esa pregunta permanentemente. Carmen hasta se había disculpado con mi abuela directamente, llamándola una tarde y diciéndole que lo sentía por las cosas crueles que había dicho cuando mi abuela estaba en el hospital. Mi abuela había llorado y la perdonó inmediatamente porque ese era el tipo de persona que era. Nuestra hija crecería en 2 hogares en lugar de uno, pasando la mitad de su tiempo conmigo y mi familia, y la mitad con Carmen y la suya. No era la vida que había imaginado cuando nos casamos y planeamos tener hijos juntos, pero sabría que ambas familias la amaban y querían ser parte de su vida. A veces, ese es el mejor resultado que puedes esperar cuando adultos cometen errores que no pueden deshacerse. Cuando el daño a un matrimonio es demasiado profundo para reparar, pero aún puedes construir algo funcional para tu hijo. Estaba triste de que nuestro matrimonio no hubiera sobrevivido. Triste de que mi hija crecería yendo de ida y vuelta entre 2 casas, en lugar de tener a ambos padres juntos. Pero estaba orgulloso de haber defendido el derecho de mi familia de conocer a su nieta. Orgulloso de no haber cedido cuando Carmen trató de usar a nuestro bebé como arma y haría la misma elección otra vez, aun sabiendo que terminaría mi matrimonio.